Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al primer día del resto de su vida, mis muchachones maravillosos y muchachonas. Oye, pero siempre sacando ahí el circulito con la cruz. Yo soy Jorge Luis Sánchez Noya, ella es Giovanna Martínez Milián y otra vez otro episodio en Gente 50. 50. No me saquen cuenta, no hagan ningún tipo de cuenta. Bueno, hoy nos honra con su presencia. Que lo voy a presentar yo, porque es amiguito mío. Está bien. Pero bueno, yo no, quiero decir mentira, que es una persona un colega que yo quiero mucho, que lo conocí aquí en el exilio, nos hicimos muy buenos amigos. Y yo estuve en su fiesta de cumpleaños de los 50 años. Y eso fue hace, como en 1815, hace muchos años. Así que debe haber pasado ya la barrera de lo tan escritor, poeta. Mira, yo siempre digo que su poesía rimada, sus versos rimados son espectaculares, pero él insiste en ser narrador. Pero eso es una bronca que tenemos él y yo de editor a escritor. Quiero que venga a contar su historia, que nos hable de su vida. Denny Fortún Bouzo, escritor, poeta. Aplausitos van aquí, aplausitos. Ahí lo tenemos. El maestro Fortún in the house, hoy en Gente 50. Yo siempre hago una pregunta. Yo sé que tú no eres así. ¿Eres aceptante de tu edad o negacionista? Bueno, yo creo que ninguno. Yo asumo la edad que tengo porque hay que contar los números, ¿no? Y además, para que te llegue el retiro y coger Medicare, los beneficios que te dan después de los 65. Pero yo siempre he visto la edad como un estado de ánimo, ¿no? Yo me siento vital, con ganas y haya cosas en la vida que me atraigan, que desde la juventud para mí son importantes, pues, no sé, la edad para mí no es decir, uno la cuenta porque tienes que contarla, pero a mí mi esposa me dice a veces que yo soy muy inmaduro, yo creo que eso es lo que me salva y no me hace sentir viejo, ¿no? Entonces yo sigo siendo un inmaduro. Yo me la sé. A mí la inmadurez me encanta porque yo siempre le he dicho a todas las personas que me quieren, que son muy pocas en este mundo, que yo no voy a madurar nunca, yo voy a pasar de verde a podrido. Exacto. No, porque ese es el mejor estado que hay. A ver, decía que yo me sé tu edad. No, pero lo vamos a decir público notoriamente o tengo que adivinarla. No, tú dijiste que tú estuviste, es verdad que estuviste en los 50 míos, de hecho tenemos una foto tuya muy bonita de ese día, cuando yo vivía en Mendoza 324, en Coral Gable, en el patio, que era una suerte de... Y gente buena había ese día. De antro sano. Y de eso hace ya, imagínate tú, 12 años de eso hace. Dios mío, ¿tanto? Tantos años. O sea que si mi cuenta no me falla, tiene 58. Está buena la cuenta. Oye, pero parece un contador. Un genio. Voy a tener que hacer los taxes con él. No, está bueno. 50 y 12 Y 12 casi siempre. Nosotros estamos ahí, más o menos. Casi muy buenas siempre. noches. Año 1964, no pare más. 63. 63 en el caso tuyo. Todavía tú no. Sí, no, él es Libra. Denny es Libra. Denny, una pregunta que siempre me gusta hacerle a los colegas. ¿Qué haces tú igual que a los 18 años? Mejor que a los 18 años. Y peor que a los 65. El sexo. Chicos, en vez de ser Fortún debe ser Cueto de apellido. Cueto. No, No, es que tú dices, mejor que los 18 años. Después, ¿cómo sigue? Peor, no, ¿cómo es? Igual. Igual que los 18 años. O peor que a los 65. Bueno, ahí está. No peor, ¿no? Porque no peor. Pero bueno, no es lo mismo. Pero Hay su maña y sus recursos. Exacto, la experiencia te da ciertos recursos que a la hora de, si mi mujer ve esto me va a odiar. Pero no, el sexo no, pero por ejemplo, a los 18 años yo no tenía idea de que iba a escribir. Yo empecé a escribir a los 36. Cuando empecé a escribir a los 36 años tenía mucha duda, mucho miedo, boté muchas cosas. Hasta que una vez me atreví a leer poesía en público y contrario a lo que esperaba, la gente se me quedó mirando así después de 2 o 3 segundos de silencio. Aplaudieron. Y dije, bueno. Y después un concurso importante que había en Cuba de narrativa, el Dinosaurio,
yo sin decirle nada a nadie mandé un cuento de Cienfuegos. Mandaron prácticamente todos los escritores ya de pedigrí, de renombre. Y resulta que llega la noticia de Cienfuegos que un tal Denis Fortune, que nadie sabía que era escritor, había sido finalista, había ganado y iba a ser antologado entonces empecé a tomármelo en serio. Entonces creo que a los 18 años no lo hacía. A los 36 no lo hacía como quería. Y ahora, con la edad que tengo, no me preocupo tanto lo que piensa la gente, lo hago como me da la gana, porque escribir, claro, sobre todas las cosas, para mí al menos representa una satisfacción. Es como una necesidad. Es una necesidad, una satisfacción. Yo quiero empezar, como diríamos, siempre por el principio. Yo sé que Cienfuegos para ti es una ciudad muy importante, Sí, cómo no. muy importante, pero no eres de Cienfuegos, No. eres de La Habana. Emigraste a Cienfuegos. Yo soy nacido y criado en un barrio donde tú tienes muy buenos amigos que son los Hernández Jarocho. Gonzalito, Esther María, Leo Leo y Maricela. y Maricela. Maricela, yo tenía un crush con ella. Pero Maricela, Yo sé. Yo la conocí en la época que era mujer de Arturo Cuenca. Ella no lo sabe, si lo sabe me va a odiar ahora, pero Maricela a mí me encantó. Nací en los Pastoritas de Nuevo Gado, en la clínica, había una clínica en San Pedro y donde está la revista Bohemia, que enfrente después hicieron los bloques Bohemia, que estaba la fábrica de plástico. Sí, creo que ahora es el Policlínico Plaza. Fue el Policlínico Plaza y después cuando yo salí de Cuba era el Instituto de Epidemiología Plaza, una cosa de Una eso. cosa así. En aquella época, en el año 63, se llamaba la Clínica de la Caridad y mi madre me dio a luz, no tuvo que hacer una cesárea porque yo no quería salir. Estaba cómodo ahí. Todo lo que represente esfuerzo a mí, yo trato de... Porque él es Libra. El apoltronamiento del librano. Y entonces fue una cesárea un 6 de octubre, día del ciclón Flor. De hecho, había mucha gente chiquito que me decía Florito. Porque estaba acabando la flora en el Oriente. Yo estaba llegando al mundo en La Habana. Y viví ahí hasta los 21 años. Hasta que un jefe del sector de la policía, que no se me olvide el nombre, Batista de apellido, Caramba. negrito de Guantánamo, se encarnó porque yo estaba sin trabajar, sin estudiar, había tenido problemas en la escuela, me habían expulsado de la escuela, no lo digo con orgullo, pero pasó. Y me acusaron de que yo hacía zapatos, y resulta que el que hacía zapatos era otro viejo que vivía en el edificio mío, que era del PCDR, entonces decía que los martillazos de las zapateras salían de mi casa. Y gracias a un capitán de la policía que vive abajo del apartamento mío, me sacaron, me metieron preso en 21C, después Zapata y 12, bueno, una historia de esa que es horrible. Y yo lo único que tenía el pelo blanco, me gustaba Alex Zeppelin en el rock y no era lo suficientemente involucrado, era lo que llamaban un desafecto, un diversionista ideológico. Por las cosas la música que oía y los libros que leía. Hay gente que les fue peor, hay gente Sí, que, como que le decían penetrado. Eso de penetrado. Ya penetrado, ¿no? A mí no llegaron a penetrarme, gracias. Entonces, a mí el imperialismo me pasó la mano, me gustó, no te penetró. me sodomizó, Pero no te penetró. entonces el capitán de la policía te dijo, huye, Cutú. Entonces me dijo, corre, Cutú. me dijo que mira, vete de La Habana un tiempo porque el tipo está encarnado en sí, el hombre no te va a dejar tranquilo. Y entonces la opción era o el Combinado del Este o Cienfuegos. Llegué a Cienfuegos con ¿Y Cienfuegos por qué? Porque toda mi familia, por parte de padre y madre, son Cienfuegos. Ah, ya. Excepto mi mamá que nació en La Habana y yo, todos los demás son de Cienfuegos. Mi padre, mi abuela, mi tía, todos mis parientes, todos son de Cienfuegos. Entonces yo llegué por 6 meses. Muy triste, un habanero de Nuevo Gado que iba al Turquino, a La Habana Libre, iba al Pico Blanco y estas cosas, Entonces, llegar a Cienfuegos me parecía que era era la Siberia. Sí. Pero inmediatamente descubrí que esa ciudad tenía otra cara, una magia increíble, ese puerto, esas calles, ese parque, y quedé prendado de eso. Y los 6 meses se convirtieron en 19 años. Dios mío, yo sé. De hecho, cuando yo vengo a este país, que vine por avión, reclamado por mi mamá, que era desafecta, gracias a Dios, y el marido era preso político, yo vine directo de Cienfuegos. Yo fui a La Habana, cuando caí a la oficina de intereses todavía, no estaba en la embajada, y fui, hice todo mi trámite, la visa, y con lo mismo arranqué y saqué pasajes por Cienfuegos y vine de Cienfuegos. Dani, tú dijiste que empezaste en el mundo de la literatura y de la poesía a los 36 años. Justamente en Cienfuegos. En Cienfuegos.
¿A qué te dedicabas tú? ¿Qué estudiaste o qué querías hacer o qué hacías para ganarte la vida? Bueno, yo siempre mi sueño fue estudiar periodismo. Ya. Pero no era lo suficientemente confiable para ocupar una posición como esa en un país que tú sabes que... El periodismo es una carrera muy, muy vigilada, en Cuba, muy... El periodismo no es una carrera, es una soldadesca, Exactamente. Un grupo ahí que se une para los escogidos. Adorar al Los elegidos de César, que tienen que hacerlo hasta... Exacto, adorar al déspota. Aquí estamos, César, por ti vamos a morir, así una cosa. Entonces, me gustaba también la pintura. Mi mamá era graduada de la Escuela de San Alejandro en pintura, entonces a mí me gustaba la pintura. Entonces, llegué a 22 y tercera a hacerlo para la Escuela de Diseño Gráfico. Pero no era bueno pintando. Yo lo que más llegué a hacer fue rotulista muralista y eso se lo debo a Cienfuegos también. Así fue, lo debo muchas cosas. La primera, mis 3 hijos son de ella. Wow. Eso te iba a decir, en Cienfuegos te enamoraste. En Cienfuegos me casé 3 veces, parí 3 veces. Y tuviste amigos entrañables. Y tuve amigos entrañables como Armando de Armas. En paz descanse, hermano, que más que un amigo ya era un hermano. Exacto. Cienfuegos me dio muchas cosas. Pero lo que te estaba diciendo, entonces, cuando estaba haciendo la prueba de diseño gráfico, no era bueno. Entonces te hacen un grupo de preguntas y me ponen La Gitana de Víctor Manuel para que hablara del cuadro y dijera quién era. Y yo ni atrás ni adelante me acordaba el nombre de La Gitana. Tropical. La Gitana Tropical. Y entonces yo cogí y puse que era un cuadro muy importante de la plástica cubana que se consideraba como la Mona Lisa criolla. Y entonces el profesor, que era medio mi mamá, porque mi mamá había pasado por la escuela de diseño para 2 escenografía. Ella fue escenógrafa del ICR y después escenógrafa en el Teatro Terry. El hombre le dio, es muy malo pintando, pero tiene una imaginación de cara. Claro. Entonces, después hice muchas cosas. Trabajé como rotulista muralista, trabajé administrando cafeterías en Cienfuegos, trabajé... Eso era un gran trabajo porque Sí. Cienfuegos nunca faltaban insumos. era... En el periodo especial nosotros íbamos a Cienfuegos a comprar Era cosas. bueno. Trabajé administrando un comedor obrero en Puerto Pesquero de Cienfuegos. Trabajé en La Habana también como diseñador, como realizador gráfico en la imprenta de la CTC. Hice muchas cosas. Hasta que ya al final trabajé de luminotécnico en el Hotel Jagua. En el show del Hotel Jagua. En el cabaret hice diseño de luces ahí, incluso con Luis Hidalgo, en paz descanso, que un director excelente que apostó conmigo y me dijo, Muy buenos shows que hacía el Cabaret Jagua. Yo tuve la suerte de hacer 2 estrenos. Terminar el diseño de uno y hacer el diseño total del otro de Nochísima. Y nada, hice muchas cosas hasta que me metí en el mundo de la cultura. Trabajé como director de la Casa de Juan Creadores de Cienfuegos, después productor en Cultura Comunitaria, productor en el Consejo de Artes Escénicas. El Teatro Terry también trabajé como rotulista. Entonces estuve metido. Entonces ahí, gracias a una relación que yo tuve, la que fue mi esposa, que es, gracias a Dios, licenciada en filosofía y socióloga, es un cerebro increíble. Yo le empecé a enseñar cosas que yo tenía escrito de hace mucho tiempo, con mucho miedo. Y para mi sorpresa ella me dijo, aquí hay cosas que valen la pena, hay cosas que... Incluso Giovanna insiste que yo no soy un narrador, sin embargo yo tenía unos cuentos ahí que a ella les gustó y fueron publicados en Cuba en una antología. Yo te voy a decir una cosa. Cuando tú quieras publicar hacia el seguro y tú quieras tener un sello de garantía de que si la regaste, como dicen los mexicanos, en el párrafo 3, línea 2, ¿A él le vas a contar? Enséñaselo a Giovanna. ¿A él le vas a y dile contar? Ella, ataca, Chicho. ¿A él le vas a contar? Maestro, no hay... No, mira. Los americanos mira dicen, la cámara y por favor, aclárale eso. No mercy. No hay piedad, como Por dicen los favor, mexicanos. aclárale eso. Yo te voy a decir algo. Yo, en el año 6, empecé a escribir una novela. En 2006. En el 2006. Correcto. Que terminé el año más. Así estuve más de 20 años escribiendo esa novela. En Eso fue la montaña mágica de Tomás Pan, ¿no? No, bueno, es... Pero entre esa novela que estuve escribiendo salieron libros de poemas, salió otra novela, 324 Mendoza. Bendito sea Dios. Que la publiqué yo. Salieron libros de cuentos, salieron libros de crónicas, y salieron varios libros. Gracias a Dios tengo alrededor de 9 o 10 libros publicados más. Pero esa novela siempre, porque es una novela que toca un tema que para mí es de mucho cuidado porque se ha manejado mucho, que es el tema Cuba.
Porque la novela 324 Mendoza no tiene nada que ver con Cuba. Es un tipo que se divorcia, se va a vivir en un apartamento con aquello y el edificio es el protagonista. Y es un divertimento. Es las cosas que le pasan al tipo, las que hace el tipo y el personaje. Y no hay ninguna gana de hablar de Cuba, no me interesa hablar de Cuba. Pero Cueros, que es como se llama esta novela, que inicio se llama Cueros Contemporáneos, por decir que se quedara en cuero. ¿Cómo? Cueros. Se quedara en cuero. Se quedara solamente cuero. Ya, no, me perdón un poco ilustrativa la novela, ¿no? ¿Qué pasa? Toca un tema, es el exilio, se desarrolla en La Habana, en Miami y en Cienfuegos. Mira qué bonito. Y entonces... Un triángulo amoroso ahí entre las tres ciudades. Por ejemplo, Armando Emma escribió mucho sobre Cienfuegos, y novelas sobre el exilio. La Tabla es una novela de referencia en ese sentido. Además, una novela muy fuerte por la manera que está escrita. Y entonces yo siempre tuve miedo. De hecho, Armando se fue y nunca la leyó. Yo le hablaba de la novela, nunca la leyó, esa novela no. Pero ya cuando yo decidí terminar la novela, sobre todo cuando Mandy... El año pasado. Cuando Mandy ya no estaba, que dije, bueno, voy a hacerla, porque la más estaba hecha. Que la empiezo a revisar, que se la doy a su editora favorita. A mi editora favorita. Giovanna ha tenido la suerte de publicar 3 libros. Fíjate que hasta se viró y te está mirando de soslayo y tiene que mirar para allá. Y entonces, ¿qué pasa? Le doy la novela. Con mucha ceremonia. Que nada más, fíjate, esto para mí es importante, esto es una novela que tiene que ver mucho con Quiero salir de ella ya, porque para me pesa. Porque yo siempre he tenido la teoría de cuando un libro te empieza a joder, a molestar, es que ya está casi listo. Claro. Y se la doy, y cuando yo recibo la respuesta de Giovanna, con todas las consideraciones, que yo empiezo a leer todas las consideraciones, que yo me pongo en el zapato de ella, digo, yo... no voy a decir la palabra que dije porque, bueno, un poco eso es, pero yo me lamento que Giovanna sea una mujer inteligente, que sea graduada de dramaturgia, que sea graduada de tantas cosas, que sea inteligente, porque me ha hecho la novela triza, entonces tengo que volverla a reescribir de nuevo. Estoy hablando de una novela de 400 y tantas páginas. Si algo yo incluso tengo amigos escritores que son... Vamos a ver un paréntesis aquí. Esto es como tú aceptaste ver este programa. Hay algo de masoquismo en mí. No confíes, yo soy la única mujer. Eso te iba a decir que no eres el único. Mi mujer me dice a mí que la única mujer que me grita me dice sanidad y yo no le digo nada a ella. ¿No? Bienvenido al club. Bueno, yo le agarré la novela, se la devolví y le dije, esta novela no se va a publicar todavía. Por esto y esto. Y estuvo deprimido. No, me deprimí. Dije, no, al carajo. No es para menos. Entonces, hasta que al final dije, bueno, hay una cosa que sí yo creo mucho en ella. Aquí hay una cosa curiosa. El primer libro que publica de cuento, Exorcismo Final, yo soy quien se lo reviso. Yo, junto con Armando Damos, hacemos la nota de contraportada. Y son los quienes nos presentan. Y lo presentamos en Café de Metro, en la tertulia que tenía Joaquín Galvez. Los dos juntos. Y fue un momento muy bonito. Y entonces una primera se cambió el papel, entonces ahora la que me revisa, me da golpes, me dice horrores es ella. Claro. Y entonces lo más... Normalmente al final los pájaros siempre terminan tirando las escopetas. Y lo más terrible de la historia es que todo lo que me dijo ella era verdad. Mira, el problema es que si, como crítico, pues yo estudié teatrología en Elisa, entonces la crítica es el ejercicio del criterio, de tu criterio personal ante un fenómeno artístico, ante una obra de teatro, lo que fuere. Si yo supiera nada más que Giovanna Martínez no tiene las bases suficientes para decir esto no va ahí, esto no va aquí, esto está más redactado, esto se contradice con esto, yo hubiera puesto no es la novela que ella hubiera escrito, es la novela que tú escribiste que tiene este problema. No, pero además te voy a decir... ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que más jode, porque de pronto tú dices, bueno, está resentido o está resentida, ella lo hubiera querido escribir y no lo escribió. No. El problema es que yo no voy a escribir eso, pero eso que tú escribiste es así por esto y por esto y por esto. Y no es cebollazo. Y te voy a decir algo, no es porque tenga los elementos, las herramientas para deconstruir eso y decirte, mira, esta novela no funciona por esto. Esas cabillas no van ahí. Si no las tuviera, te lo decía igual. Bueno, sí, claro, si no lo tuviera... A lo que vinimos en mano. Ya la novela la tengo ahí, la voy a publicar este año. No me la he leído de vuelta. Él me la mandó hace un mes y me la tiene sequita.
con que me la lea, pero yo estoy ahora envuelta en un libro muy gracioso de Daniel Fernández y le dije ya que él va detrás. Ahora lo que vinimos, ¿cómo llegaste seriamente a la escritura? Y sé que tienes también una historia muy linda de cómo llegaste a la poesía. Así que cuenta esa historia, porque el Denny ese trotamundo, rotulista, ¿cómo llegó a seriamente a la escritura? Bueno, yo te digo, siempre tengo que decirlo. Yo llego a la escritura gracias a Helen Ochoa, que fue mi pareja en Cuba. Yo he tenido suerte con las mujeres, con la mayoría. Yo lo sé. Algunas han sido maduras, pero bueno, con la mayoría he tenido suerte. A pesar de... Hoy mismo tengo una esposa hoy en día que... No, y además la Leona yo la quiero. Y es espectacular. Y cuando ella me esto me dice, mira que eres hipócrita. No, a pesar de... Yo siempre lo he dicho, yo he tenido mucha suerte con las mujeres, ellas son las que no han tenido suerte. Exactamente, bueno, eso pasa con las mujeres de Denny. Eso pasa un poco quizás con las mujeres mías. Pero bueno, lo que te iba a decir, yo le enseño estas cosas que yo desde hacía rato escribía alguna cosa, otra. Y yo me acuerdo que cuando Mandy empezó a escribir la tabla en Cienfuegos, Mandy andaba con un papel y lo mismo lo que servía un cartucho, una servilleta, esto, lo otro, y cogía y cosas que pasaban. Porque la novela de la tabla tiene mucho en realidad. Mandy era un tipo, como decía una amiga de nosotros, Vicky Ruiz de Zárate, Mandy es un hombre, tú le puedes decir cualquier cosa que no lo vas a hablar, jamás lo va a hablar. Ahora si le da por escribirla. Ahí sí está el detalle. Entonces, yo me empiezo a tomar esto en serio. Y es gracias a ella, que ella es la que me dice, tú puedes, tienes el talento, tienes eso, lo que te falta es formación. Y yo dije, bueno, formación. Y descubrí que sí, hay técnicas narrativas, hay libros como Vivaldi, hay muchas publicaciones, pero la mayor herramienta para tú escribir es leer y leer. Yo tuve la suerte de muchacho que leí bastante, en mi casa había una biblioteca bastante. A los 11 años me había leído La piel de negro, me había leído María Antonieta, Fouché, qué sé yo. En La montaña mágica, Juego de Valorio. Ay, qué lindo Juego de Valorio, uno de mis libros favoritos. Magister Nude, es decir, me había leído muchas cosas, con una edad que después yo creo que no fue la correcta, pero me gustaba leer. De hecho, yo me formaba la garganta, me cogía fiebre, mi abuela me dio a leerme un libro infantil, me leía Pompeya. Entonces, la literatura siempre estuvo bien en ese sentido. Pero me lo empiezo a tomar en serio a partir de ese momento. Y recuerdo que una vez estando en La Habana, Mandy y yo, que fuimos a mi casa, que Mandy tenía un bulto de oro, parece que había saltado un galeón español para vender. Y había un amigo de nosotros que había dicho, tráelo para acá, que yo te voy a comprar todo. Y cuando el tipo vio lo que había, dice, no, yo no puedo con todo. Los días que estuvimos ahí para el negocio, él en mi casa había venido, entonces cogió el doctor Chivago y se empezó a leerlo, y se lo leyó en dos días. Y yo escribo un cuento y como a las 3 de la mañana estábamos moviendo y yo escribo un cuento y le digo, Mandy, mira, escribo un cuento. Mandy me dijo, compadre, a esta hora ni a abarcar, yo soy y nunca se lo leyó. De hecho, cuando él vino para acá, yo no escribía todavía. Él viene a enterarse de que yo escribo cuando yo llego acá, que yo traigo las cosas, que esto, que lo otro, y los libros, alguna antología que había publicado. Y entonces empiezo a tomármelo en serio, pero siempre quedaba algo que yo no tenía claro que quería decir, pero no sabía cómo, y era la poesía. Y trabajando en la casa de un creador, un día Jesús Candelario, para acá, un buen amigo que era director del Centro Provincial Florentino Morales Cienfuegos, y me dice, oye, tengo un amigo que viene acá a dar unos talleres de poesía y me hace falta que vaya. Y le digo, Candelario, la poesía no tengo nada que ver con eso no tiene nada que ver conmigo. Coño, me hace falta que vaya, además va a haber comida y va a haber bebida. Ya, eso fue. Ya un sábado, y bueno, vale la pena levantarse porque a las 10 de la mañana, un sábado, 10 de la mañana, a los años 2000, la comida. Bebo, ¿no? Y como gratis. Y además me entretengo, ¿no? Y llego y resulta que este señor que venía era Alberto Sicilia con su camión verde. Wow. Con su camión verde. Sí, con su camión real. Que además es muy... Sicilia es muy pintoresco. Y entonces él empieza a dar, y entonces yo estoy en la primera clase que da, me da otra vuelta a la tuerca para que escriba un ensayo, una reseña. Y yo llegué a mi casa y le dije a la cara mía, le digo, ¿este tipo quiere que no tengo idea cómo es? Entonces ella me dijo, léete el libro y escribe lo que tú piensas del libro, lo que te gusta del libro. Básicamente es una reseña. Y lo hice y se la entregué.
Y entonces empezamos a empezar lo que era, y entonces descubro, yo con la décima tenía una conexión muy grande porque yo iba cada rato a canturías en Cienfuegos, habaneritos, pelo largo, llegaba con mis botines, la guajirita. Y eran preciosas. Y entonces, además había comido y bebido también. Entonces yo iba cada rato y me contactaba. Y tuve la suerte de conocer, por ejemplo, a Inaga, el hermano de Higuero de Cienfuegos, Alberto Vega Falcón, el mismo Candelario, Luis Gómez. Conocí poetas que eran fenomenales y además con un poder para la improvisación increíble. Bueno, esos repentistas son algo serio. Y entonces yo llego, cuando Alberto Cecilia empieza a dar lo que es explicar la estructura poética de la décima, cómo es la cadena de versos cerrados, cómo debe ser, 8x10, que esto, que lo otro. Yo hago unas décimas que hablan del campo, de las guajiras, que esto, y él las lee y me dice, bueno, a nivel de estructura está bien, pero que tú estás hablando de campo, tú naciste en La Habana, tú no tienes nada que ver con esto. Busca tu propia voz. Ahí me quedé loco y digo, ¿mi propia voz? ¿Qué cosa es eso? Mi propia voz es esta, la que sale en la cuerda vocal. No. Y entonces otra vez la gran esposa me dijo, vete a lo que a ti te ha alimentado. Y entonces, como una epifanía así, llegué a escribir esto y entonces salió una décima que después fue premiada en el concurso Batalla de Mal Tiempo en Cienfuegos, donde Cecilia ese año fue jurado y fue una agradable sorpresa para él que hubiera quedado como segundo lugar. Que empieza segundo estado pequeño, segundos debo al nacer, segundos para crecer, segundos porque mi empeño es ser de segundo el dueño. La semilla del segundo la reparten por el mundo, trazos de segundo vuelven a mi espacio y te devuelven el verso de un trotamundo. Y después siguen minutos, años, días. Y esa décima fue premiada. Está en el libro, por favor. Está en el libro. Busquen los libros de Denny Fortune que yo le he publicado, el de décimas y el de sonetos, por favor. Nos vamos a una pausa comercial aquí en Gente 50 con el maestro Denny Fortune. Y no se vayan, que esto tiene mucha poesía, mucha literatura y mucha controversia. Así que regresamos a Gente 50 después del corte. Ya estamos de regreso y como siempre, en el break empezamos a hablar y salen muchos temas que off the record que después no podemos repetir. Sí. Nos pasa con todos los invitados y las invitadas. Hay ciertos personajes que no deben ser mencionados. Empezamos a mencionar muertos en común. Estamos aquí con Denny Fortune Bouzo, escritor, poeta, y a quien yo con mucho gusto le he publicado 3 libros. Yo diría que es, después de Didania, que vive en Cuba, yo creo que es el escritor que más le he publicado en mi editorial. Mira tú. Y que siempre estamos a las greñas, él y yo. Tenemos que disfrutar de algunos privilegios, ¿no? Claro. Denis, sé que de Cienfuegos, que Cienfuegos pesa mucho en tu alma y en tu corazón, yo lo sé. Y muchas personas que tú siempre traes de Cienfuegos ahí, emigraste a Miami. O sea, fue la segunda emigración, porque de La Habana a Cienfuegos y de Cienfuegos a Miami. De La Habana a Cienfuegos fue una suerte de exilio, yo le digo siempre. Y después viene el exilio de Cienfuegos a... ¿Cómo llegaste a Miami? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión? Sé que aquí en Miami te reinventaste, te sigues reinventando, porque si yo les digo lo que hace Denny, o sea, su empleo con lo que gana dinero, ustedes se van a quedar así y te reinventaste. ¿Qué te llevó a Miami? El odio al comunismo. Yeah. El odio al castrismo, todas esas cosas, pagando un precio altísimo. Mis hijos se quedaron atrás. Yo me acuerdo una vez que yo iba... ¿Ya estaban todos nacidos? ¿O? Sí, ya estaban todos nacidos. Ya la mayor estaba acá, pero estaban los 2 más chiquitos allá, Denis y Daniel. Yo me acuerdo que una vez yendo yo por la casa de un creador, fuimos a Las Tunas, un encuentro allá de una exposición que dice ser descarga, que todo se reducía en borrachera, y nos metimos unos piles en el cornito. Y íbamos por los 8 vías y veía una casita arriba, en una lomita, tan bello, en bohíto, y yo le digo a la que era mi esposa me acompañaba, le digo,
mira qué belleza, qué pena tenerse que ir de un país que es tan bello, que esto, que lo otro. Y ella me miró y me dijo, es esa melancolía delirante, la patria son los afectos. La patria son la gente que tú quieres. Y eso lo descubrí en Cienfuegos, perdón, aquí en Miami. A ti te duele Cuba, pero no es la Cuba cartográfica, no es la Cuba geográfica, es la Cuba del espacio donde tú viste tus buenos momentos a pesar de, y de la gente que tú dejaste atrás con afecto. En este caso, esposa, hijos, amigos, en momentos que tú Y lo disfrutas. cuentas en cueros. En cuero hay mucho de eso. En cuero es una novela muy catártica, muy de catarsis. No sé si la palabrita anterior que dije está bien. Catártica está correcta. Catártica, porque tiene todo eso que yo pasé, que disfruté y que sufrí. E incluso hay pasajes donde hay emails de la pareja del personaje de Bruno que son emails reales de la que era mi esposa que me mandaba. Son los pasajes que más me gustan a mí. Claro, porque son los más reales, además, ¿no? Además, ella es muy buena escritora, mejor que... Y entonces ahí tiene que ver eso, ¿no? El dolor que tú dejas atrás. Entonces, por eso es que a mí hay gente que me pregunta, ¿tú volverías a Cuba? Y yo le pido a Dios y Orula que todos los días no me pongan en esa prueba. Sí, yo sé que no has regresado a Cuba. ¿Cuántos años ya? Hace 22 años que estoy aquí y 22 años que no he ido a Cuba porque no puedo. Además, ahora mismo con esto que se avecina, que si de la buena voluntad del presidente pasa algo, que no pasa, yo eso trato de ni siquiera involucrarme mucho porque duele. Sí, duele. Claro. Y entonces yo te digo, ya yo no estoy en disposición de un tercer desarraigo. Porque cada vez que te tomas un lugar a otro de manera permanente hay un desarraigo. Entonces ya yo no quiero desarraigarme de Miami. Pero yo tengo una obra de teatro justamente que habla de eso, de esas cosas que dejamos y que de pronto vamos a recuperar después, tratando de que eso funcione. Hay una novela de Liz y Diego maravillosa que se llama Esther en cualquier parte, que después se convirtió en una película. Y un poco la referencia de eso, ¿no? Y hay una cosa con la que coincido con Lizzie, que en paz descanse, que dice que nosotros no nos enamoramos de la persona, nos enamoramos del recuerdo de esa persona. Sí. Y por eso yo uso un verso de Neruda para darle título a esa obra que se llama Nosotros los de entonces. Sí. Ya no somos los mismos. No, para nada. Ni Cuba es la misma, ni nosotros somos los mismos, ni nada. Denny, No, y déjame decirte algo, disculpa, Miami, entre la comunidad cubana tiene una cantidad de detractores y tú ves que hablan horrores de Miami. Yo amo Miami. Yo no sé que tú amas mucho a Miami. Y yo te digo una cosa, yo tengo mucho que agradecerle a Miami en ese sentido, porque el lastre y el dolor fue menos que si me hubiera ido para Groenlandia, me hubiera ido para París o me hubiera ido para el norte. Porque aquí me reencontré entonces con gente que ya en Cienfuegos habían sido mis amigos, con gente que nacieron junto conmigo en La Habana. Nosotros hacíamos, bueno, ellos hacían, yo iba a los pastorita party que se hacían en los parques aquí en la 40 y el otro de la 70. Es decir, nos reuníamos. Entonces, ese afecto tú vuelves a hacer el link. No es lo mismo porque la gente está en cada cosa, cada uno, y hay gente que tú no ves hace una bola de años. Pero tú sabes que están aquí, es decir, es otra cosa. Además, la vida aquí te va por otro derrotero, ¿no? Claro. Además, uno crece, ya no es el muchacho, ya no es el adolescente, ya no es el joven, y hay otras prioridades. Y ya te pasas a los 50, que esa es la razón por que estoy aquí. Nunca me han invitado a ningún lado por viejo. Pero... yo recuerdo... A mí me han invitado, pero por diablo. Denny, yo recuerdo a tu mamá y recuerdo a tu tía. Y sé que las mujeres... te he conocido 2 o 3 mujeres. Y sé que las mujeres, pareja quiero decir... son muy importantes en tu vida, a pesar de que tú y yo vamos siempre a la gresca con el tema, pero sé que son muy importantes en tu vida. No, yo no me imagino la vida sin mujeres. O sea, No, al menos mi vida sé la relación que tuviste con tu mamá, con tu tía, fue una relación muy bonita y además una relación de ser el sostén y el cuidador de ella siempre. Sí, hubo un momento que tocó, ¿no? Pero fue bonita, fue complicada porque yo de los 14 años... tuve tendencia a ser un poco mala cabeza, ¿no? No era tampoco tan malo, nunca, pero bueno, siempre era un poco independiente, además, era una banda, es decir, yo se lo decía el otro día. Un joven rebelde. No, eso suena un poco ñangara. De verdad. Eso.
Pero ese es el término. Sí, Denny tiene problemas. Denny tiene problemas con muchas palabras. El daño antropológico. No, él tiene problemas con muchas palabras. No te me dice preocupes. compañero y te lo juro que me pone. No, él tiene muchos problemas con muchas palabras. Lo que te iba a decir, este es el joder de llegar a esta edad. Se te olvida mucho. O sea, cuando tú miras atrás al Denny, que era donde iba a llegar. Hablando de las mujeres. Tú eres hijo único. Porque yo no te conozco hermano ni hermana. No, yo tengo dos hermanos por parte de padre que están en Cuba, Maite y Roberto. Pero no, de la relación de mi padre y mi madre, yo fui la única semilla. Creo que no hizo falta más. Y cuando miras atrás a ese Denny allá de 18, de 20, de 30 años. Ya retomé la idea. Yo le he comentado el otro día con Ayler, mi actual esposa, que los muchachos en Cuba, una de las cosas terribles que le pasa es que no tienen prácticamente niñez. Desde los 12 años están en la calle, actuando y moviéndose como adultos, viviendo entre adultos, pero además comportándose como adultos. Y muchos estuvimos becados desde Exacto. los 11, los 12 años. Yo estuve preso de los 11 hasta los 18. Entonces, en la beca. Yo estuve becado también. Entonces, tú sales y la formación ya... Es decir, tú ves aquí niños de 16, 17, 18, 19 años jugando con un Atari, un Nintendo, y tú dices, ¿cómo puede? Pero es que es lo que le toca, porque realmente es un adolescente, un niño todavía. Y nosotros, yo me acuerdo que, y no lo digo como un mérito, pero primera borrachera fue a los 14 años, un trabajo voluntario que hubo abajo del edificio, me dieron aguardiente con agua coco, sajoco, y fue una borrachera con 2 tragos terribles. Pero a partir de ahí, en vez de decir qué miedo, no, qué rico. Sí, claro. ¿Qué es lo que más extraña de ese Denny, del Denny, ese joven de La Habana, de Cienfuegos? ¿Qué es lo que más extraña de ese Denny? De La Habana se extraña el barrio, los amigos. Pero el Denny, aquel Denny que cuando tú lo miras, ahí en el barrio con los amigos, después en Cienfuegos, en todos los lugares. Barrio, por supuesto, la fiesta, los discos en casa de Alexi. Que ya no las aguantamos, que ya no las aguantamos. Que gracias a Alexi, a los hermanos, descubrí yo la buena música. Empecé a oír ahí a los grandes, Elvis Costello, Eddie Money, qué sé yo, Rod Stewart, toda esa música americana, Billy Joel, todo eso, Alan Passer Pro, qué sé yo. Y me involucré en eso y yo a veces le digo a la gente, una de las razones porque yo me fui a Cuba para no escuchar a los Bam Bam, porque a mí me gusta mucho la música americana. No nada en contra de los Bam Bam, no estoy siendo peyorativo, pero es como un chiste. Pero te digo, esa es una parte que extraño. Digo, peyorativo fuera si estuvieras hablando de Pello Lafrocán, por exacto, ejemplo. ya eso. Y a mí Pello el Mozambique tenía lo y te suyo. digo eso es una suertecita. Aquí suena la música cubana y a mí los pies se me mueven porque... Pero claro, y sabe música cubana y de bolero. Y hemos hecho fiestas donde se ponen a cantar y Cindo, Riverón y a improvisar. Exacto. Y muy chulo todo. Yo me acuerdo que una vez yo llegué a un programa de América TV con Cao, que era, me entero que iba a estar con Luis Enrique. Y yo, ¿qué hago aquí? Luis Enrique, pero... No, pero que me quedé así. No, después se empató, se hizo el cuento de la puca. Él tenía un tío de la sardinista, de esto y lo otro, que había después disentido de eso, carajo. Y además fue un tipo muy amable conmigo. Y la música yo lo oía. Decía, este tipo es un volado, como canta. Y te digo, los momentos que se extrañan son esos, los buenos momentos a pesar de. Pero ya cuando llego a Cienfuegos, que llego con 21 años, ya uno empieza a pegarse más a la adultez y a descubrir cosas y a hacer cosas y a descubrir cosas que tenían que ver mucho conmigo en este sentido, como la literatura, el arte en general, todo eso. Y sí, se extrañan esos buenos momentos, los buenos amigos, las buenas borracheras, las travesuras. Las travesuras. ¿Qué no volverías a hacer? Chica, ¿qué no volvería a hacer? Son tantas cosas que yo me digo ahora, yo no tenía que haber hecho esto, pero... ¿Eres mucho de arrepentirte, de hacer inventario y decir esto sí? A lo hecho pecho. No, yo te digo, ¿qué no volvería a hacer? Yo te digo que son muchísimas cosas, pero si la vida me pone en la misma situación, creo que lo volvería a hacer de la misma manera. Lo único que yo no volvería a hacer es que si Cuba me hubiera dado la oportunidad de salir antes, hubiera salido antes. Yo creo que casi todos decimos lo mismo. Yo salí con 30. Porque yo no llegué aquí con 5 años. Yo llegué aquí con 39 años. Es decir, si pudiera ya con 15, por favor. No me hubiera parecido.
pero también me hubiera perdido muchas cosas. Claro. Porque también yo te digo una cosa, hay gente que dice, no, ¿cómo tú puedes tener buenos momentos de recuerdos en Cuba? Y de verdad que el sistema, todo, yo odio ese sistema, yo odio toda esa gente, los detesto a todos, y lo digo así con conocimiento que los detesto, detesto ese sistema, detesto el comunismo, detesto todo lo que tenga que ver con la izquierda, porque la sufrí. Porque además la gente que te habla muy favorablemente de la izquierda te lo hacen desde la perspectiva capitalista y de la derecha. Entonces, sí, de salón. No. Los comunistas de salón. Vívelo. Yo odio el marxismo porque viví su implementación. Entonces, yo lo que no... no sé, te decía, la gente habla de que no hay buenos momentos. Sí los hay. Sí los hay. Sí los hay porque tú sabes que es lo que te dije al inicio que decía la esposa mía. La patria son los afectos. Llegaste a Miami y tuviste que reinventarte, porque aquí sí hay que trabajar, sí hay que pagar cuentas, sí hay que... Pero lograste, cuando uno lee Mendoza, que un poco es autobiográfica, aunque los personajes están cambiados los nombres, pero bueno, nosotros que lo conocemos, reconocemos a los personajes. Llegaste a Miami, tuviste que reinventarte, una ciudad enorme, una ciudad donde estamos todos distanciados. Yo diría donde que más el que tiempo es una ciudad con muchas ciudades. Ajá, con muchas ciudades, muchos guetos, muchos barrios. Porque en Cienfuegos era la gente de Cienfuegos, aquí está la gente de todas partes, de Guantánamo, los escritores de Guantánamo, los escritores de La Habana, todo el mundo aquí confluye. En La Habana, en Guanabacoa. Y tuviste que reinventarte, pero yo veo que tú nunca dejaste tu esencia, o sea, tú aglutinabas, tú abrías tus puertas para que vinieran todo el mundo. ¿Cómo fue ese choque con esa Miami donde a veces no nos encontramos? Una persona como tú, acostumbrado a andar con amigos, con amigas, guarachando. Mi casa Cienfuegos siempre estaba ahí de gente. Exacto, pero llegar aquí a Miami donde las casas no están llenas de gente. Mi mamá me abría la puerta y estaban amigos míos ahí sentados jugando. Entonces, llegar aquí donde las casas no están llenas de gente, donde todos tenemos tiempo limitado. Pero mira, yo tuve suerte en ese sentido. Cuando yo llegué aquí, que mi primer trabajo fue gracias a un amigo, Carlos Felipe, que siempre se lo agradezco, que era de Cienfuegos, era abriendo con una piqueta un hueco en las calles para poner un cable para que el señor que tiene suficiente dinero entrara a la reja de su casa y se abriera sola y no tuviera que estar nada. Ese fue mi primer trabajo y además se lo agradezco. Y me pagaba $100 diarios y los viernes, $100 diarios y el almuerzo, y los viernes me regalaba una botella de whisky. Wow. Fue un buen empleado. No. Y hice muchas cosas. En cuanto a lo que tú dices de eso, yo tuve la suerte aquí de que cuando yo llegué aquí, había buenos amigos de Cienfuegos, que a pesar de que yo no los veía hace ya tanto, esa amistad estaba ahí sólida. Es el caso de Armando de Armas, su hermano Mar Armas, que en paz descanse también. Varias gente de Cienfuegos. Y gracias a Armando de Armas, que me empezó a abrir el mundo de escritores, intelectuales, empecé a conocer mucha gente que eran buena gente. Y siempre estábamos en casa de Mando, estábamos en casa de alguien, y así, y no tuve ese ostracismo que habían sufrido otros, porque tuve la suerte de involucrarme con mucha gente y me invitaban a su casa, y después tú viste cuando yo vivía en Mendoza, el apartamento mío siempre estaba lleno de gente, y a veces gente que me llamaba y me decía, ¿qué estás haciendo? Nada. Y más que el apartamento tomábamos por asalto el patio del edificio. El patio del edificio, ya el dueño del edificio, que al principio me decía, ahí no se puede hacer fiesta, ya al último día él iba a la fiesta. Deja, cuando tú entrabas y te decía, ese que está allí es el dueño del edificio. Una cosa muy curiosa con el dueño del edificio, que es un personaje de la novela también, y cuando yo voy a rentarle el edificio, que yo me separo de la que era esposa mía, acá, yo llego y le pago el primer mes y le doy el fondo y le digo, me voy a mudar tal día, y hablamos, y saco una botella de whisky, porque el hombre es fotógrafo muy bueno, Alan. Y que una de las fotos es de él. La foto de portada de la novela es de él. De Alan Pedroso. Y cuando me voy me dice, oye, espérate, déjame decirte algo que es importante. Si tú ves mujeres desnudas caminando aquí por el edificio o en el patio del edificio, no te asustes ni llames a la policía, porque yo soy fotógrafo, yo tengo un proyecto que con este mueble tan viejo que estoy haciendo desnudo, con muchachas desnudas, que esto, que lo otro. Y yo cogí y me le quedé mirando y le dije, bueno, creo que por primera vez en la vida me he puesto en el lugar correcto. Y es verdad, a veces yo abría la puerta y veía una muchacha desnuda caminando y tirando fotos, las veía en el patio. Y era como estar en una suerte de
Y Nuevo Paraíso, un limbo bien encantador. Miami fue muy difícil para ti, que venías de una manera de vivir. Miami fue muy difícil o fue continuación de... No, yo diría Miami que más de continuación fue mejoramiento, porque aquí me abrí otras puertas, aquí aprendí idiomas, aprendí a hablar portugués, aunque hace rato no lo hablo, se puede un poco. Aprendí a hablar inglés, aprendí a reinventarme, a descubrir. Miami tiene una cosa, este país tiene una cosa, te da la posibilidad de descubrir cosas que tú no sentías capaz que eras de hacer. Y talentos que tú ni sabías que eras capaz. En Cuba, si yo vendía algo que costaba 5 pesos, paraba vendiéndolo a 25 y te decía, pagámoslo a plazo, y dame un medio todos los meses. Yo era muy malo para la venta y me metí en negocios. Y aquí vendes. Y entonces aquí resulta que desde que llegué, lo que he hecho siempre toda la vida es customer service y venta. Así mismo. He vendido muebles, he vendido carros, he vendido publicidad, he vendido seguros médicos. Y ahora estoy en el departamento de venta de un grupo de clínicas para la que yo trabajo. Y entonces me he visto como diciendo cosas que yo no me imaginé. O sea, nunca te imaginaste estar donde estás ahora vendiendo nada de eso. Cuando te mirabas en Cienfuegos, nunca pensaste. No, es que yo en Cienfuegos, cuando en Cienfuegos yo vivía tan atrapado del presente, que yo, además un presente que no soportaba, que yo o me refugiaba en el pasado algunas veces, o me visualizaba un futuro que no tenía claro, pero que sí estaba seguro que tenía que hacer en este país. ¿Y cómo te visualizas ahora los próximos 50 años de tu vida? Con 10 bastante, pero me visualizo al lado de la mujer que tengo. Que es maravillosa y se la pasa ahí protestando. Ella me va a decir, mi mujer es maravillosa, pero es como los pomos de medicina que son muy buenos, pero hay una eléctrica chiquita que tiene, cuando aplican una tarjeta de crédito, tú tienes que ver la eléctrica chiquita. Mi mujer tiene su eléctrica chiquita, pero todos tenemos nuestra eléctrica chiquita. Él es insoportable y su mujer es un amor. Ella me soporta y eso Tú sabes que yo me quedé como 10 minutos atrás de la conversación. Porque tú dijiste que te presentaste en el Canal 41 en un programa de Caos. Y la persona que te acompañó ese día era Luis Enrique, el cantante. Y yo digo, coño, qué suerte que haya sido Luis Enrique. ¿Tú te imaginas que hubiera sido Arjona, por ejemplo? Bueno, ya, Arjona es un buen músico también. Hay personas que le gustan. No estoy de acuerdo con él. Yo, no. Prefiero Buenas tardes con Raúl Mitra que con... No, te lo Yo digo. sé que tu esposa, tu mujer, además... Te voy a decir la pregunta, ¿cómo me visualizo? Con la oportunidad de abrazar a mis hijos de nuevo, con la oportunidad de nietos y nietas. Nietos también, con la oportunidad de seguir con esta mujer que tengo, con Ayler, que es espectacular. Además, una mujer de una valía y un valor y un coraje así increíble. Tú no le dices la leona por gusto. Exactamente. Seguir escribiendo, seguir intentando que tú me soportes, seguir aguantando tu regaño. No sé, vivir con la intensidad que me debe dando la vida, porque a partir de ahora que uno empieza a cumplir ciertos años, uno tiene la intensidad con la mejor de las intenciones, pero el cuerpo te dice a veces, bueno, vamos por aquí, vamos más suave, vamos... No, yo te he visto ese Denis que yo conocí, que era todo remolino, huracán. Ahora te veo más, no sé si es la leona, más pausado, más tranquilo. Incluso hasta agorafóbico, ¿cómo se dice? Acuérdate que yo tengo un problema con las palabras largas, odio las palabras largas. A veces te pones muy roñoso con que no quiero salir y estás muy metido en tu casa. Ya no es Denis que iba a todos los eventos. No me empieces a hacer discurso. No, es que eso es la responsabilidad de mi mujer. Mi mujer es antisocial por completo. Asocial. O asocial. Ella no soporta la muchedumbre. Y yo entonces, a mí me gusta salir con ella. Y entonces cuando me dice, yo no voy, entonces yo me quedo. Y entonces otras veces ya... los streaming, Amazon, HBO, las buenas películas, que esto, que lo otro, o la música. Te quedas tranquilo. Me he dedicado a comprar discos de vinilo. Ay, sí, que ahora está muy de moda. Yo estoy amando otra vez todos mis CD, que tengo una colección grande. Entonces me he obsesionado. Me quiero comprar un CD player. Entonces un whisky, la buena música, mi mujer en la casa. Y entonces a veces... Eso no son signos de que estás envejeciendo. No. Bueno, hay un cuento de Albarejé que dice que yo adoro Albarejé. Para mí es uno de los mejores filósofos cubano contemporáneo. Que cuando joven el tipo llegaba, no se vestía, que esto, que lo otro, y después cuando estaba viejo, que ve el nieto, chiquillo,
yo, mierda, que no se le ocurre descansar. Sí, claro. Hay etapas en la vida que uno dice, bueno, es decir, a mí me gusta el socialité, a mí me gusta ir a presentaciones. Yo lo sé. Me gusta, por ejemplo, mi amigo Marcelino Valdés cuando él canta, ahora va a presentar su disco, que lo voy a promocionar aquí, un disco excelente con canciones de Marta Valdés. Yo quiero ir a su presentación, a mí me gusta los carnavales de Micra Colmay. Sí, tú eres bien amiguero, tú Sí, eres pero no bien... de la calle 8. No, de la calle 8 no. No, tú eres bien amiguero, tú eres bien amiguero. Sí, yo soy amiguero, pero también ya he descubierto también que un viernes en la casa con un long playing de Billy Joel o de no sé, whatever, Elton John, o una buena película en Amazon, HBO o en Netflix, no sé, o sentado con mi mujer oyendo, a ella le encanta Camilo VI y yo, como soy un hombre enamorado, se lo pongo, que no Sí, lo soporto. claro. Entonces, Denny, a esta edad hay una cosa que nos pasa a todos. Bueno, Que vamos a de ver. pronto, aquí la niña es ella, aquí la niña es a ella. ti te pasa más que a nadie, Giovanna. Que nos pasa a todos, que es que de pronto cuando te encuentras con colegas, cuando te encuentras con otros poetas, o yo en el caso mío con otros dramaturgos, o con otros narradores, de pronto a veces van a un lanzamiento de un libro tuyo o mío, o van a ver un estreno de una obra de teatro, lo que sea, y de pronto hay unas críticas que son bastante despiadadas. Hay otras veces que son, a veces cosas que tú dices, bueno, es que la poesía que yo hago no tiene nada que ver con la que haces tú. La tuya es buena, yo lo reconozco, pero la mía también es muy buena. Entonces, ese tipo de cuestiones que a veces mientras más nos vamos poniendo viejos, o mientras más vamos cumpliendo edad, yo de pronto como que le doy el avión a esas cosas. No sé si a ti te ha pasado tener algún tipo de confrontación, aparte de las que tienes con Giovanna como editora. No, mira, envejecer, una de las cosas que yo sí voy notando es la falta de pudor para muchas cosas. Claro, Sí, no, uno se vuelve un sinvergüenza. botas el filtro Entonces, y ya. el filtro que hay de aquí a aquí, como que se tupa. Se le fue el elastiquito. Se llena de carbón y entonces Como tú una de carótida vez ahí media. te descubres diciendo cosas que tú dices, caramba, no era lo correcto, no era lo que debía, pero Fue lo que salió. fue lo que salió. Y entonces ya yo a mi edad he empezado, aunque yo no me considero viejo todavía, un carajo, pero bueno, ya a mi edad he empezado a descubrir de que eso es un vacilón. Decir las cosas que uno piensa, sin tratar de herir sensibilidad. O sea que yo he estado correcta toda mi vida. Sí, claro. Tú Lo que pasa es que tú dices lo que Tú envejeciste piensas. antes de tiempo. Lo que pasa es que tú dices lo que piensas, no piensas lo que dicen. Ah, qué gracioso, yo sí pienso lo que digo. Y eso bueno. que acabas de decir es muy sexista. Sí, no. No te metas en ese terreno como que ahí sale la... Muchacho. Ahí sale. Mira, en ese sentido, Entonces, que la nos queda poco compañera tiempo. Giovanna tiene razón. Estamos poco tiempo. Yeah, you're right. No, pero es que Miami es una ciudad muy diversa, una ciudad con muchas culturas mezcladas. Y yo siempre digo, y Denny lo sabe, que hay muchos talleres literarios y muchas casas de cultura. Y muchas guerrillas literarias. Y Aquí. entonces- Aquí hay un grupo de escritores que odia a otro. Exacto, Y habla mal los de talleres otro. literarios que a mí no me... A mí, y no van a las tertulias estas a mí porque no se me cae mal gusta, aquel a mí y esto. en lo personal no me gusta y lo hemos hablado muchas Aquí veces, nadie pero se detiene a bueno. mirar, aquí hay mucha gente que no se detiene a mirar la obra de un tipo. Exactamente. Y hay mucha Y gente te que puede está caer siempre pesado, con tú los seas mismos, capaz con de los mismos, conocer con los que mismos, bueno. con los mismos, con los mismos, que yo también no me gusta, pero bueno, eso pasa en las Y si no ciudades te cae- enormes. Y si no te cae bien, entonces el aparato puede estar aquí porque era de la unidad. Vamos a decir la No, pregunta clásica que nos incluso queda poco muchas tiempo. reseñas que se hacen que tú dices, wow, qué clase de libro. Y mentira, porque te cae bien el tipo buena gente, el tipo le cae bien. O no, o porque la editora te los manda a hacer. O porque la editora lo manda Entonces, exactamente. entonces nos queda poco tiempo y yo voy a hacer la pregunta clásica de la vejez. Mira para atrás, Sí, ves a ese... Todavía no tengo la necesidad de tomar Viagra. No. Ay, pensé que no se lo ponía. Qué No, suerte. pero además yo sé que cuando Qué suerte no tiene, te empieza a poner escabroso, que empezamos entonces No, a hablar no, de las prácticas y las preferencias sexuales. Y acuérdense que preferencia no tiene nada que ver con orientación sexual. Las cosas que les gusta a uno hacer durante el sexo, que cuando Denny se pone a detallarla, yo empiezo... A mí leer. No. Vamos a hacer la pregunta clásica de los viejos. Cuando miras para atrás y ves a Denny ese 18, 20, 30 años, ¿qué tú le dirías? Mira que comiste mierda. Bueno, Casi todos dicen lo mismo. Mira que fuiste Mira anormal. que comiste mierda. tenemos que repetir esta respuesta en un tráiler. Es un trailer que Así, todo el mundo dice casi lo mismo. Porque en la vida uno se da cuenta que hay decisiones que tú tomaste
que no tenías que hacer y las tomaste a priori, las tomaste por inexperiencia, las tomaste por un problema de temperamento y eso te marcan para toda la vida. A mí mi carácter, a veces puedo ser impulsivo, a mí mi carácter no me cabe. Ay, dice que a veces. Y entonces eso me ha costado cosas que después digo, coño, si yo hubiera tenido la paciencia para quedarme callado ante este tipo y haberle dicho que sí, hoy quizás yo estuviera en otro lugar, en otra posición. Porque el talento para hacer ese trabajo lo tenía, sin embargo no tuve la paciencia o la sabiduría para quedarme callado. Es decir, ¿Pero tú crees que lo has logrado ahora? No, para nada, ese sigue siendo mi problema. Pero te digo honestamente, sí, y el filtro, ya lo que en esta edad cada vez me da menos vergüenza decir lo que pienso. Claro. Y a veces no pienso mucho lo que digo, y lo digo, entonces, ¿qué te puedo decir? Como decía. Pero sí, si uno mira atrás, hay cosas que uno dice, las volvería a hacer, pero también volver a hacer las cosas que conlleva, porque es como el efecto de butterfly effect, ¿no? Sí, el efecto mariposa. Sí, tú hiciste eso, pasó esto, pero si tú cambias eso, entonces ¿qué viene luego? ¿Y dónde estaría? ¿Dónde estaría el Y huracán? entonces si yo voy a ver dónde estoy ahora, por mis desaciertos y por mis aciertos, y donde yo estoy ahora me siento bien, entonces déjalo así. Este año, la suma de este año da 1 y los años 1 son de inicio. ¿Denny va a iniciar algo o va a seguir caminando fuerte, duro? No, yo creo que iniciar uno todos los días se levanta incluso sin tener la certeza o el conocimiento de que sí, inicia algo, inicia tu día, inicia cosas que estás por hacer. Yo tengo un apego a la vida muy grande, la disfruto con todas sus zonas oscuras y sus zonas bellas. Y después de todo lo que sufriste con la pérdida de Mandy, me imagino que la valoras un poquito más. Fue un golpe duro porque además yo nunca me imaginé que no, ni tú ni nadie, a todos nos sorprendió. Y entonces, pero te digo honestamente, más que el inicio no está en el restart. Ya, nos tenemos que ir porque ya viene el pastor y el pastor. Bien, muchísimas gracias. No, a ti. De verdad. Gracias de verdad, a ti. Ha sido un placerazo. Yo te de hecho, quiero. yo no tenía la fortuna de conocerte personalmente, pero Para mí ha sido una historia muy bonita. Además, tener la voz cerca, que te lo digo. Nos tenemos que ir. Terminó otro episodio de Gente 50. Como siempre, estuviéramos aquí hablando 3-4 horas, pero hay que seguir cumpliendo con quienes graban y respetarlo. Y nada, aquí estamos, Denny Fortune Bozo, ya lo escucharon. Gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube, gracias por seguir latinísima.net, la aplicación de Latinísima, Euforia, Roku, Fi, el canal de Latinísima por YouTube. Por favor, búsquenlo, suscríbanse. Muchas gracias siempre. Vean esto, caballero, que esto está bueno. Sí. Bye. Bye.